Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí para compartir con ustedes los resultados de diferentes estudios de investigación que hemos estado realizando en los últimos años en Puerto Rico. Como disclosure, he tenido colaboraciones de investigación con la compañía farmacéutica Merck en proyectos relacionados a virus de papiloma humano. Primero que nada, les quiero compartir un poco lo que hemos aprendido en los últimos años sobre la ocurrencia de cánceres asociados a virus de papiloma humano en Puerto Rico. Y son datos que hemos podido obtener analizando datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, con el cual colaboro. En este gráfico lo que les estoy presentando son los principales 10 tipos de cáncer en Puerto Rico, tanto para hombres como para mujeres. Y quiero resaltarles que uno de los cánceres asociados a virus de papiloma humano, que es el cáncer oral, está entre los principales 5 tipos de cáncer que afectan a los hombres en Puerto Rico. A su vez, el cáncer cervical es un cáncer también asociado a esta infección, que también está entre los principales 10 tipos de cáncer en Puerto Rico que aquejan a las mujeres. A través de investigación en el recinto de ciencias médicas, específicamente en el Centro Comprensivo de Cáncer, nosotros también hemos podido identificar la carga que tienen los cánceres asociados a VPH en nuestra población. Y nosotros para el año 2004 pudimos estimar que aproximadamente el 8% de todos los gastos de pérdida de productividad laboral en Puerto Rico asociados a cáncer se atribuían específicamente a cánceres asociados a virus de papiloma humano, lo cual representaba aproximadamente una pérdida de $5 millones. A su vez, nosotros hemos podido hacer investigación donde hemos comparado la ocurrencia de diferentes tipos de cáncer en Puerto Rico con la ocurrencia de esos cánceres en la población de Estados Unidos, y hemos podido observar unas disparidades con respecto a estos cánceres asociados a VPH, donde específicamente sabemos que el cáncer cervical es más alto, la incidencia de cáncer cervical es más alta en la mujer puertorriqueña que en la mujer blanca o no hispana que reside en los Estados Unidos. Y también sabemos que, por ejemplo, el cáncer anal, que también es un cáncer asociado a VPH, es un cáncer que está en aumento en nuestra población. A su vez, nosotros sabemos que la incidencia y la mortalidad de cáncer oral y cáncer de pene, que son también dos cánceres asociados a esta infección, son más altos en Puerto Rico que en la población norteamericana. Así que esto básicamente lo que nos resume es que nosotros sabemos que estos cánceres son cánceres que aquejan a nuestra población y en algunos grupos realmente nos aqueja incluso más que lo que aquejaría a la población norteamericana. Tal vez debía haber mencionado esto antes, pero de manera introductoria, entiendo que el doctor lo mencionó, el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel global. Sabemos que la infección persistente con este virus está asociada a diferentes tipos de cáncer y a manera de repaso, y me excuso nuevamente que no lo mencioné anteriormente de este slide, está asociado a la ocurrencia de cáncer cervical, cáncer de vagina, vulva, orofaringe, ano y pene. Existen 2 vacunas para prevenir infección con ciertos tipos de virus de papiloma humano, pero como mencionó el doctor, nosotros sabemos que la acogida de estas vacunas en Puerto Rico todavía ha sido muy baja, también ha sido baja en los Estados Unidos, donde básicamente, aunque estos datos siempre van a estar un poco subreportados, porque básicamente estos son datos del Sistema de Vigilancia de Vacunación de Puerto Rico, el cual no necesariamente reciben todos los datos a nivel de la isla, pero nos da una idea de dónde estamos en términos de vacunación. Si nosotros vemos, por ejemplo, niñas y niños entre los 11 y los 18 años de edad, ¿cuántos han recibido las 3 dosis de la vacuna? Nosotros sabemos que solo aproximadamente el 21% de las niñas y el 11% de los varones han recibido las 3 dosis de la vacuna. Si vemos específicamente el grupo de 13 a 15 años de edad, los números son relativamente similares. Y esto es alarmante porque, como mencionó el doctor, la meta del Healthy People 2020 establece que deberíamos lograr que el 80% de los adolescentes entre los 13 y los 15 años, específicamente de las niñas, estén vacunadas. La meta del Healthy People 2020 se enfoca en niñas, pero una de las recomendaciones que ya está dando el panel de control de cáncer del presidente es que también los varones se incluyan en estas metas de vacunación. Así que esos datos básicamente los sabemos de información que hemos obtenido de sistemas de vigilancia que existen actualmente en Puerto Rico. Pero a su vez, nosotros en el Centro de Cáncer nos hemos dado la tarea de hacer investigación aproximadamente desde el año 2005 en el área de virus de papiloma humano. Y quiero compartir con ustedes 2 estudios de investigación principales que hemos estado realizando, con los cuales quiero compartir con ustedes esos resultados. El primer estudio es un estudio que me llena de mucho orgullo compartir con ustedes. Ha sido un estudio que nos tomó
Primero nos tomó varios años conseguir fondos para lograrlo. Desde el 2005 estábamos tratando de identificar fondos para realizar este estudio y ya para el año 2010 lo pudimos comenzar. Y básicamente este fue el primer estudio poblacional de infección con virus de papiloma humano en una muestra representativa de mujeres residentes del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico. Fue un estudio transversal donde básicamente a través de un muestreo complejo de viviendas nosotros identificamos aleatoriamente unas viviendas donde en cada una de esas viviendas seleccionábamos aleatoriamente una mujer a participar en el estudio. Logramos reclutar 566 mujeres con una tasa de respuesta de 83%. El marco muestral tomó en consideración un estudio poblacional previo que nosotros habíamos hecho en el área de síndrome metabólico y utilizando ese marco muestral lo adaptamos un poco para entonces hacer el muestreo de este estudio. Y para darles un resumen, el área metropolitana de San Juan compone estos 7 municipios y dentro de esos 7 municipios, en las áreas en rojo, se resaltan los bloques censales de los cuales pudimos reclutar participantes. Básicamente se seleccionaban aleatoriamente bloques censales y dentro de esos bloques censales se seleccionaban aleatoriamente segmentos de vivienda y dentro de cada vivienda se seleccionaba aleatoriamente una mujer, porque pueden imaginar que dentro de cada vivienda podría haber más de una mujer elegible y pues solamente se seleccionaba una a participar en el estudio. Nosotros utilizamos una metodología novel como parte de la recopilación de datos de este estudio, donde básicamente utilizamos métodos de automuestreo, es decir, nosotros le damos a las mujeres unas instrucciones de cómo tomarse muestras cervicales y anales para infección con virus de papiloma humano y a su vez cómo tomarse muestras orales para poder determinar si estaban infectadas o no. Esta metodología ya había sido previamente validada en un estudio piloto previo que habíamos realizado. Además de tomar muestras cervicales, anales y orales para determinar infección con este virus, también nosotros tomábamos muestras de sangre de las participantes para determinar la seroprevalencia de infección y para también realizar o crear un biorepositorio de muestras para futuros estudios de investigación. Y fíjense que yo les mencionaba que la tasa de respuesta fue casi de 84%, lo cual es sumamente alto porque imagínense que nosotros tocamos a su puerta y le decimos, usted ha sido seleccionada a participar en este estudio de investigación y necesitamos que nos dé todas estas muestras biológicas y además nos conteste un cuestionario sumamente detallado sobre sus estilos de vida y su historial clínico. Y yo creo que esto habla muy bien de las coordinadoras de estudio que en el campo lograban pues, resaltarles a las mujeres la importancia de su participación en el estudio para generar conocimiento científico en esta área, porque hasta que realizamos en este estudio no teníamos ninguna idea de cuál era la magnitud del problema de infección en mujeres en Puerto Rico con relación a esta infección. En esta tabla les resumo algunas características sociodemográficas de las participantes, y básicamente pueden observar la distribución de edad. Tenemos mujeres entre los 16 y los 64 años de edad. El 90% de las participantes eran puertorriqueñas, pero aproximadamente un 10% eran dominicanas o de otra procedencia. El nivel educativo de la muestra bastante alto, más del 80% tenían al menos 12 años de estudios de escuela superior. Sin embargo, el nivel de ingresos bastante bajo, casi el 60% reportaban menos de $20,000 de ingreso anual familiar. Y en términos de cubierta médica, los datos son bien parecidos a lo que sabemos que aplica el resto de la isla, que básicamente envuelve que aproximadamente el 10% de las personas no tienen cubierta médica y las otras tienen ya sea algún tipo de cubierta médica privada o pública. Ahora les voy a estar presentando los datos en términos de los resultados que obtuvimos, en términos de cuál es la prevalencia de infección con virus de papiloma humano en las diferentes cavidades anatómicas que estudiamos en estas mujeres. Por el momento les voy a estar presentando los resultados para infección cervical y anal, ya que los datos de infección oral son unos datos que esperamos poder analizar próximamente a través de fondos que vamos a obtener de otra propuesta de investigación que sometimos. Porque cuando hicimos este estudio, la propuesta original contemplaba infección cervical y anal. Las muestras orales las recopilamos más bien para almacenarlas con fines de identificar fondos en un futuro para poder analizarlas. Y esto básicamente, fíjense que cada uno de estos datos va a estar estratificado, tenemos información para cualquier infección con cualquier tipo de VPH. Nosotros a través de PCR podíamos identificar infección con 39 tipos diferentes del virus. Y también lo pudimos estratificar por infección con tipos de bajo riesgo, porque sabemos que los tipos de bajo riesgo están asociados al desarrollo de verrugas genitales y los tipos de alto riesgo están asociados al desarrollo de cáncer. Así que esto básicamente nos dice que en términos de infección cervical, casi el 30% de las mujeres que viven en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, tienen infección cervical con algún tipo de virus de papiloma humano.
Y esto es en ese momento, no es en algún momento de su vida. O sea que al momento de ser entrevistada, el 30% están infectadas, pero realmente nosotros podemos, como estos son datos ponderados, nosotros podemos extrapolar estos resultados a la población de referencia, que es la población de mujeres que viven en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico. A su vez podemos ver que el 18% están infectados con tipos de bajo riesgo asociados a verrugas y casi el 8% están infectados con tipos de alto riesgo o tipos oncogénicos del virus. Esto podrán ver que son prevalencias bastante altas. A su vez, si vemos infección anal, la infección anal con cualquier tipo de BPH todavía más alta que la infección en cervix. Casi un 40% de las mujeres en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, podemos decir que están infectadas en ano con algún tipo de BPH. El 15% con tipos de bajo riesgo y casi el 10% con tipos oncogénicos del virus. Aquí lo que estamos observando es coinfección. Son mujeres que están infectadas tanto en cervix como en ano al momento de ser entrevistadas. Y fíjense cómo la coinfección es alta. El 17% están coinfectadas en cervix y ano con cualquier tipo de BPH. El 6% con tipos de bajo riesgo y el 4% con tipos de alto riesgo. Esta tabla se ve muy chiquita, esta tabla realmente está resumiendo lo mismo que yo les presenté en el gráfico, pero les quería resaltar algunos números. Cuando nosotros hablamos de que el 30% de las mujeres están infectadas en cervix, esto representa casi 110,000 mujeres viviendo en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, están infectadas a nivel cervical con algún tipo de BPH. Y si nos queremos enfocar específicamente en los tipos oncogénicos, podemos ver, por ejemplo, que la infección cervical con tipos oncogénicos representa casi 30,000 mujeres viviendo en el área metropolitana de San Juan. En términos de tipos de alto riesgo en ano, estamos hablando de casi 36,000 mujeres. Y coinfección, estamos hablando de más de 15,000 mujeres coinfectadas con tipos de alto riesgo, tanto en cervix como en ano. En este gráfico lo que les quiero presentar es la distribución de los diferentes tipos de virus de papiloma humano por los cuales estas mujeres estaban infectadas. Aquí, aunque también se ve chiquito, les voy a resaltar algunos. Aquí tenemos infección con el tipo 16 y con el tipo 18. Y fíjense que estamos hablando de infección en ano y infección en cervix. Y básicamente la infección en ano y en cervix rondeaba entre un 4 y un 5% en estas mujeres con tipos específicamente 16 y 18. Todos estos que tienen al principio son tipos oncogénicos. De aquí en adelante son tipos no oncogénicos. Y vean, por ejemplo, cómo la infección con el tipo 6 y 11, que son los dos más comunes asociados a verrugas, también variaba en un poco más alta en ano que en cervix. Pero esto básicamente les describe a ustedes que además de los tipos que están incluidos en la vacuna, también tenemos una distribución de infección muy amplia de otros tipos de virus de papiloma humano en la población. Es importante resaltar que nosotros sabemos por estudios en otras poblaciones que realmente el 6, 11, 16 y 18 son los más que van a quejar a la población en términos del desarrollo de cáncer y el desarrollo de verrugas. Así que el mensaje de este slide no es decirle a ustedes no se vacunen porque hay muchos otros tipos, es que realmente nos tenemos que vacunar porque los tipos que están en las vacunas son los que van a estar, por ejemplo, más fuertemente asociados a cáncer. Pero esto definitivamente ayuda a justificar que nosotros igual tenemos que seguir estudiando cuál es el impacto de estas otras infecciones en la población. Estos son datos que para ustedes son de las primeras personas en ver los mismos. Básicamente estamos presentando la seroprevalencia, es decir, esto nos quiere decir cuántas mujeres tienen anticuerpos en suero para alguno de los tipos de BPH que están incluidos en la vacuna de 4 tipos. Básicamente el 6, el 11, el 16 y el 18. Y esto fíjense que es un marcador de infección en algún momento de su vida, pero también es un subestimado porque no todo el mundo seroconvierte. Así que, por ejemplo, el 30% de estas mujeres tenían anticuerpos para haber estado infectadas con el tipo de BPH 6. El 18% tenían anticuerpos para el BPH 11. El 24% tenían anticuerpos para el BPH 16 y casi el 18% tenían anticuerpos para el BPH 18. Y casi la mitad de la población tenía anticuerpos para alguno de estos 4 tipos, lo cual nos dice a nosotros que definitivamente esto es una infección sumamente común. Lo que se ha reportado en muchísimos otros países en el planeta también aplica a Puerto Rico. La infección con el virus de papiloma humano es sumamente común en la población de mujeres en Puerto Rico, específicamente aquí extrapolando nuestros resultados a las mujeres que viven en el área metropolitana de San Juan. Pero no tenemos por qué pensar que va a ser muy diferente, disculpen, en otras poblaciones de Puerto Rico. Esta es la misma información, pero lo estoy estratificando por cantidad. Es decir,
el 53% no tenían anticuerpos para ninguno de estos tipos de VPH, el 21% tenían anticuerpos para al menos uno de estos tipos de VPH, el 16% tenían anticuerpos para 2, el 6% anticuerpos para 3 y casi el 5% tenían anticuerpos para los 4 tipos de VPH que están incluidos en la vacuna. Rápidamente les quiero mencionar otros datos de este mismo estudio donde nosotros pudimos evidenciar que aproximadamente como el 80% de las mujeres sabían lo que era virus de papiloma humano, aun cuando nosotros hicimos este estudio para el 2010 y las vacunas estaban disponibles desde el 2008, así que nos dice que todavía había desconocimiento sobre lo que es este virus. Solamente el 65% habían escuchado que existía una vacuna. Y si nosotros mirábamos overall, solamente el 1% de la población había sido vacunada, y si la mirábamos específicamente las chicas que estaban en edad recomendada de vacunación, solamente como un 5% estaban vacunados, para un periodo donde ya la vacuna llevaba unos años en el mercado. Así que esto nos apoya a lo que nos dicen los datos del Departamento de Salud, de que todavía la acogida de la vacunación en Puerto Rico ha sido baja. Y recuerden, les hablé de metas tan altas como el 80% que establece el CDC que debería ser la cobertura de vacunación, particularmente para las chicas más jóvenes en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Este dato es interesante porque nos dice que se les pregunta cómo usted se enteró del virus del papiloma humano. Y específicamente lo que vemos es que solamente como el 40% habían escuchado sobre este virus a través de su médico, lo cual nos dice que todavía podemos mejorar las intervenciones que tienen, ¿verdad?, los profesionales de la salud con las mujeres para que sepan sobre la disponibilidad de la vacuna. Y las principales razones para rehusar vacunación o por las cuales estas mujeres todavía no se habían vacunado, una de las principales porque no sabían de la vacuna, y para mí esto es bien interesante, el 20% reportaba porque su médico nunca se lo había recomendado, y nos da aquí otra información de la importancia de que nosotros pudiéramos intervenir y tener un impacto en esta población, no solamente como médicos, sino como profesionales de la salud. Ahora les voy a estar compartiendo el segundo estudio de investigación de muchos que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, pero quise escoger estos 2 protagónicos para compartir con ustedes porque son estudios bien recientes que hemos completado. Y en este estudio, básicamente, esta fue la colaboración que les mencioné que hemos tenido con la compañía Merck, donde básicamente es un estudio que busca entender el impacto económico y también en términos de salud de nosotros aumentar la cobertura de la vacuna de virus de papiloma humano en nuestra población. Así que básicamente se utilizaron diferentes modelos económicos que ya habían sido desarrollados para otras poblaciones, se atemperaron para la población de Puerto Rico, para entender cómo el aumentar la cobertura de la vacuna de VPH, que incluye los 4 tipos, en niñas y niños en Puerto Rico, específicamente entre los 11 y los 15 años de edad, cómo con diferentes escenarios donde nosotros podamos ir aumentando la cobertura, cuál sería el impacto en términos de salud pública y en términos económicos en la población de Puerto Rico. Esto es un análisis que se hace desde una perspectiva de cuidado de salud. El modelo ya había sido publicado anteriormente, es un modelo dinámico, matemático, que toma en consideración características demográficas de la conducta y de infección de VPH, utilizando información específicamente de Puerto Rico. La colaboración envolvió que nosotros pudimos buscar información de todos estos indicadores de salud para Puerto Rico y pudimos entonces proveer esa información a los analistas de la compañía para que ellos pudieran entonces desarrollar estos modelos económicos para establecer entonces cuál sería el impacto en Puerto Rico de esta vacunación. Y no solamente se tomó el modelo, asumía la vacunación de las personas, sino también el concepto de herd immunity, que envuelve pues, cuál es el impacto de protección también incluso en las personas que no han sido vacunadas. El modelo es dinámico, o sea que no solamente considera que las personas están infectadas, sino también considera que este virus se elimina de manera natural del cuerpo en la mayoría de las personas. Son las personas que crean infección persistente, las que tienen un riesgo de desarrollar cáncer. Pero entonces el modelo toma en consideración eso, que hay personas que tienen infección persistente, pero hay personas que eliminan el virus, pero que de todas maneras pierden inmunidad y vuelven a ser susceptibles a estar infectadas. Aquí les resumo diferentes características que se tomaban en consideración en el modelo. Para la mayoría pudimos identificar información de Puerto Rico. Para algunas, como sería el caso de verrugas genitales, no se pudo identificar información de Puerto Rico y se usaba como proxy entonces la estadística para los Estados Unidos. Aquí se ve muy pequeñito, pero lo que les quiero resumir son diferentes fuentes de datos que se utilizaron para obtener los datos de Puerto Rico, incluyendo encuestas poblacionales como lo que es el BRFSS y otros estudios, el estudio Consulta Juvenil, así como otros datos del censo,
que nos daban información de estos diferentes indicadores para la población local. Básicamente el modelo comparaba 3 diferentes escenarios versus que no hubiera vacunación, es decir, consideraba lo que pasaría en Puerto Rico si no tuviéramos ningún programa de vacunación versus si nosotros lográramos una cobertura de vacunación de 34% de las niñas de 11 a 15 años de edad y el 13% de los varones de esas mismas edades, así como escenarios donde íbamos aumentando la cobertura, digamos en las chicas de 34, aumentando a 50 y aumentando a 80, y en los varones aumentándola de 13 a 40 a 64. Y se crearon entonces estos 3 diferentes escenarios que les voy a estar resumiendo los resultados en los próximos minutos. También pudimos buscar información de Puerto Rico, específicamente de cuáles son los costos de tratamiento médico de estas condiciones asociadas a VPH en nuestra población. Y para esto pudimos utilizar información no solamente de ACES, sino de otras aseguradoras que pudimos tomar en consideración. Y se utilizaban no solamente los ICD-9s, sino también los códigos de CPT de tratamiento. Y nosotros hicimos diferentes modelos en colaboración, pero quiero resaltar específicamente los datos del sector privado, por limitaciones de tiempo, porque tenemos muchísima información que compartir. Básicamente también dentro de las cosas que el modelo asume, el modelo asume diferentes datos específicamente de cuál es la cobertura de protección que tiene la vacuna para diferentes condiciones. Se asume que la protección es de por vida y estamos asumiendo que las personas cumplen con las 3 dosis y que si no cumplen con las 3 dosis realmente en ellos la vacuna no sería efectiva. Esto creo que básicamente lo he resumido, pero lo que quiero resaltar aquí son las diferentes condiciones de salud que pudimos evaluar, que están todas asociadas a la infección con virus de papiloma humano, entre ellos la incidencia de cáncer y neoplasias a nivel cervical, vaginal, de vulva, ano, pene, cabeza y cuello, y también lesiones premalignas de cervix y de vagina y vulva. También la incidencia de infección de los tipos 6 y 11, que está relacionado a verrugas genitales y a las papilomatosis respiratorias, particularmente en niños. También pudimos evaluar el impacto de este modelo en términos de las proyecciones de la mortalidad por cáncer cervical y también de la papilomatosis respiratoria. Y aquí les voy a estar presentando algunos de los resultados de los muchos que pudimos obtener como parte de este estudio. Entre ellos aquí tenemos lo que es la infección con los tipos de VPH 6 y 18 en las mujeres en Puerto Rico. Este sería el escenario si no vacunáramos, asumiendo que se mantendría bastante constante. Si nosotros vacunáramos a un 34% de las chicas y a un 13% de los varones, lograríamos en un periodo de 100 años reducir la ocurrencia de infección específicamente de los tipos 16 y 18 en la población, o la prevalencia de infección. Si aumentáramos la cobertura un poco más y lográramos aumentarla a ese escenario de 50-40, bajaríamos un poco más. Y si lo aumentáramos 80-64, sería más drástico el descenso. Y fíjense que no solamente es más drástico el descenso, sino que es más rápido el descenso si nosotros logramos aumentar la cobertura de la vacuna. Ahí estamos hablando, este dato es en mujeres. Les presentamos el mismo dato específicamente para varones. Vean que el patrón es similar. Para mujeres, específicamente, ¿cuál será la prevalencia de infección con los tipos de virus asociados a verrugas, el 6 y el 11? Podemos observar el mismo patrón donde según va aumentando la cobertura en niños y niñas, podríamos lograr un descenso más acelerado en términos de la prevalencia de infección con los tipos 6 y 11 del virus del papiloma humano. Eso es para chicas, el mismo patrón se aprecia para varones. Y aunque estas son proyecciones a 100 años, específicamente para la prevención de verrugas, disculpen, me estoy adelantando, esto es 6 y 11, pero para infección con también específicamente, además de infección con 6 y 11, si nosotros vemos este gráfico para la prevención de la reducción en términos de la ocurrencia de verrugas genitales, también son descensos que vemos bastante rápido, que tiene sentido porque la ocurrencia, para que te den verrugas, el periodo, ¿verdad?, de latencia, por decirlo así, es más corto, para el desarrollo de cáncer es un periodo más largo, así que nos va a tomar más años ver un impacto para la prevención de cáncer, que sería el tiempo que nos tomaría ver un impacto para la reducción de verrugas genitales. Y es lo que han visto otros países como Australia, que ellos lograron una cobertura de vacunación bien alta y en poco tiempo ya han visto un descenso, no solamente en lesiones premalignas de cervix, sino también en la ocurrencia de verrugas genitales. Aquí estamos hablando de la infección con virus de papiloma.
la ocurrencia específicamente de cáncer cervical asociada a infección con los tipos 6, 16 y 18 del virus. Vemos el mismo patrón, mientras aumenta la cobertura, vemos más rápido y más acelerado vemos más acelerado y también más grande el descenso en términos de la ocurrencia de cáncer cervical para Puerto Rico. Y lo mismo ocurre en términos del descenso de la mortalidad por cáncer cervical. Lo mismo pasa cuando nos enfocamos específicamente en lesiones de CIN2 and 3 para incidencia y también en lo que les mencionaba anteriormente para verrugas. Miren qué rápido, en un periodo de menos de 10 años ya usted ve un descenso muy acelerado en términos de la reducción de la ocurrencia de verrugas en la población, para mujeres y para varones también. Ahora, esta tabla básicamente resume el componente económico que tuvo este estudio, porque básicamente ya les demostré cómo podemos disminuir la ocurrencia de condiciones asociadas a VPH en la población y la mortalidad a causa de estas condiciones si nosotros logramos aumentar la cobertura de la vacunación en Puerto Rico. Ahora entonces les presento lo que sería el costo, lo que actualmente conlleva el costo de tratamiento médico directo en Puerto Rico para la población sin ningún escenario de vacunación, que por ejemplo, para darles una idea, para cáncer cervical estamos hablando, en un periodo de 100 años estamos hablando de más de 90 millones de dólares. Si nosotros logramos, por ejemplo, un escenario de vacunación de 34% de las niñas y 13% de los varones, lograríamos disminuir en 8% ese gasto económico en aproximadamente 83 millones de dólares. Pero si nosotros vamos aumentando el escenario de vacunación, por ejemplo, si llegamos al escenario más alto, que sería el 80-64, nosotros bajaríamos a 57 millones de dólares en un periodo de 100 años el costo de tratamiento, y esto envuelve una reducción de aproximadamente 40%. Así se presenta, sé que los números están pequeños, pero se presenta para cada una de estas condiciones asociadas a VPH. Les quiero resaltar el overall. El overall envuelve que en un periodo de 100 años, en un escenario actual sin vacunación, o en un escenario sin vacunación, porque sabemos que actualmente, aunque la cobertura no es muy alta, sí tenemos cierto por ciento de la población vacunada, pero en un escenario sin vacunación estaríamos hablando de aproximadamente en un periodo de 100 años de un gasto de 800 millones de dólares. Y en el escenario más alto, en el escenario de 80-64, lograríamos bajar básicamente a la mitad de este gasto, a aproximadamente 400 millones de dólares. Y el resumen de esta información envuelve que mientras más nosotros logramos aumentar la cobertura de la vacuna, más drástico va a ser la reducción de costos que vamos a tener en el sistema en términos de gastos asociados a tratamiento de condiciones relacionadas al VPH. En esta tabla también resumimos un poco lo que son los datos de ese análisis de costo-efectividad, y básicamente dentro de los 3 escenarios que se analizaron, el escenario más costo-efectivo fue el escenario donde la cobertura de la vacunación era más alta, donde básicamente podíamos añadir más años de vida saludable a la población a menor costo. O sea que dentro de las implicaciones de este estudio envuelve que al aumentar la acogida de la vacunación en niños y niñas entre los 11 y los 15 años de edad en Puerto Rico, no solamente podría disminuir la carga de las enfermedades asociadas a VPH en nuestra población, sino que también podría ser costo efectivo, particularmente a medida que vamos aumentando la cobertura. Dentro de las conclusiones generales de la presentación, envuelve que la investigación que les he presentado hoy, la que hemos realizado en los últimos años en Puerto Rico, nos ayuda a documentar que la carga de infección con virus de papiloma humano es alta en nuestra población, como lo es en otras partes del mundo también. Es una infección común y se los evidencié con los datos que les presenté del estudio poblacional de mujeres. Sabemos que la cubierta de la vacuna todavía es baja en Puerto Rico y todavía existe mucho desconocimiento sobre la vacuna, sobre sus efectos secundarios, sobre si es segura, sobre dónde conseguirla en nuestros pacientes, y nosotros tenemos que hacer intervenciones para ayudar a mejorar ese conocimiento. El vacunar disminuiría la carga de enfermedad en la población y podría, como dije anteriormente, tener un impacto económico positivo, porque podríamos disminuir los gastos que estamos teniendo en el sistema en términos de tratamiento de estas condiciones si logramos a través de la vacunación prevenir que ocurran. Así que va a ser importante, como parte de este simposio de vacunación, pues es un buen escenario para resaltarlo, va a ser importante que nosotros podamos hacer intervenciones para aumentar en la población la vacunación contra el virus del papiloma humano, una vacuna que definitivamente ha probado ser segura y efectiva. Va a ser importante que, igual que nosotros hicimos estos estudios
por ejemplo, un estudio poblacional de carga de enfermedad ahora, en una etapa donde todavía la acogida de la vacuna es baja, va a ser importante que nosotros podamos monitorear a través de investigación futura cómo cambia la prevalencia de infección en Puerto Rico una vez la acogida de la vacuna sea más alta. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya se está viendo que la prevalencia de los tipos de VPH que están incluidos en esta vacuna ha disminuido si comparamos datos de estudios poblacionales como NHANES en una etapa prevacuna y en una etapa postvacunación. Y si nosotros hacemos ese tipo de vigilancia epidemiológica en Puerto Rico, por lo menos a través de investigación científica, nosotros vamos a poder monitorear a largo plazo cuál es el impacto de la vacunación en Puerto Rico en términos de cómo va reduciendo la infección y la carga de enfermedad. Porque definitivamente lo que les he presentado hoy son proyecciones de modelos económicos, pero además de los modelos económicos, los países que ya tienen los datos para evidenciarlo ya están evidenciando una carga en términos de morbilidad en su población. Así que va a ser importante que continuemos haciendo investigación multidisciplinaria en esta área para seguir contestando estas preguntas de investigación y poder tomar decisiones de salud pública basadas en la evidencia. Por último, y con esto termino, quiero resaltarles algunos recursos que nosotros hemos desarrollado para educar a la población en el área de virus de papiloma humano. Este material está disponible para pacientes y también para proveedores. Aquí les incluyo la información contacto donde se puede conseguir esta información. Y estoy disponible al final para darles más detalles de esta información si alguien la necesita. También hemos desarrollado material educativo en el área de cáncer anal, que es un cáncer fuertemente asociado a virus de papiloma humano. Se entiende que más del 60% de los cánceres anales se atribuyen a infección con este virus. Y quiero compartir con ustedes este módulo que logramos desarrollar a través de un grant que teníamos en el área de virus de papiloma humano con el gobierno federal. Y es un módulo donde básicamente usted puede tomar este curso online, tiene 3 créditos de educación continua y es gratuito para los primeros 50 participantes que lo tomen online. Y es un módulo donde hablamos de las condiciones anales asociadas a virus de papiloma humano, no solamente sobre su epidemiología, sino también sobre su prevención y su tratamiento. Así que esto está disponible online, usted puede desde la comunidad de su hogar completarlo y aprender un poquito más sobre este tema. El mismo fue dirigido por el doctor Humberto Guillot, que es infectólogo y colaborador nuestro en esta área. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su tiempo.